Bien, hermanos, en vista y considerando que tenemos este problema del coronavirus y no podemos hacer reuniones en nuestro templo, se me ocurrió la idea de poder hacer igual la escuela dominical y poder compartirla por medio de YouTube. Tengo un canal en YouTube, así es que aproveché de subir este video. La idea es que podamos hacer la escuela dominical. Es un asunto experimental, no sé cómo va a resultar. Ojalá que les guste y sobre todo que sea de provecho para todos nosotros. Pero antes que nada vamos a tener una oración y la vamos a hacer de esta forma. Vamos a cerrar nuestro ojito y dice así la oración. Padre que estás en los cielos, agradecemos que a pesar de todas las cosas inconvenientes que tenemos, igual podemos estudiar tu palabra, podemos compartirla contigo, aprender más de ti, sobre todo de tu Hijo que tú enviaste para salvarnos, Dios. Especialmente te pedimos por aquellas personas que están pasando momentos complicados con esta enfermedad. Le pedimos una protección especial para ellos y sabemos de que usted nos está protegiendo por ser sus hijos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, nosotros estamos estudiando Mateo, el libro de Mateo. Por favor, mientras tanto abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo 16, nosotros ya empezamos la semana pasada y vamos a hacer un breve repaso ahora de lo que vimos la semana pasada para aquellos que no pudieron ir a la escuela dominical. Y para aquellos que sí pudieron ir, va a ser de repaso, cosa que nos podamos recordar e integrar las cosas que hemos visto. Mateo capítulo 16 dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿A quién? A Jesús. Nosotros ya vimos anteriormente la tentación de Jesús, y lo tenemos así, rotulado como la tentación de Jesús, por medio de Satanás, pero no fue la tentación, sino que hubieron muchas más tentaciones como las que estamos viendo acá. Veamos lo que dijo Lucas capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice Lucas capítulo 4? Lucas 4, versículo 13. Lucas 4, 13 dice así, y esta es la final de la tentación de Jesús. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero por un tiempo. Por un tiempo. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta ahora. Hasta que los fariseos y los saduceos se unieron, porque los fariseos y los saduceos, ustedes saben que tienen muchas diferencias, tanto teológicas como prácticas, pero ellos se unieron en contra de Jesús. Y vinieron justamente a tentarle, y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Bueno, ahí vimos algunas señales del cielo. Por ejemplo, cuando Dios mandó el maná para los israelitas en el desierto, cuando escuchó la oración de Elías para que cayera fuego del cielo, ¿no es cierto? Una señal del cielo, y quemó el holocausto, ¿cómo se llama? En ese tiempo, cuando estaban esos sacerdotes paganos. También otra señal del cielo es cuando Josué le dijo al sol que se detuviera, y cuando el profeta dijo, bueno, vamos a retroceder, ¿no es cierto?, una prueba de Dios, y retroceder la sombra 10 grados. Todas esas son señales del cielo. Y aquí los fariseos y los saduceos también están tentando a Jesús, pidiéndole justamente una señal del cielo. Más el versículo 2 dice, él respondió, les dijo, cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Y aquí está aludiendo a cosas espirituales. Si bien es cierto, nosotros podemos, o ellos en ese tiempo podían decir cómo iba a ser el tiempo solamente mirando el cielo. Sin embargo, ellos no podían ver lo que estaba ocurriendo y asociarlo, ¿no es cierto?, a los tiempos que Dios se había dado. Por ejemplo, nosotros, con tanta cosa que ha pasado, podemos perfectamente distinguir que estamos en los últimos días, que realmente estamos en los últimos días. 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? La del profeta Jonás, recordemos que estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez para después ser vomitado y poder ir a predicar a Nínive. Jesús iba a hacer lo mismo. Iba a estar 3 días y 3 noches en la sepultura y luego iba a resucitar. A eso se refería con la señal del profeta Jonás. Y dejándole, dice el final del versículo 4, se fue.
Bueno, posteriormente llegaron los discípulos y dijeron, bueno, Jesús le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura, o sea, de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Recordemos que la levadura, en el capítulo anterior vimos que la levadura actúa en forma interna, invisible, y de a poco llena todo. Bueno, la enseñanza también. La enseñanza también actúa de esa forma, en forma interna. Finalmente la persona cambia su idea con respecto a esa enseñanza que le está llegando. Jesús le dice que se guardaran de la enseñanza de los fariseos, de esa levadura que no se ve por afuera, pero sí en forma interna. Después Jesús hizo una pregunta en el versículo número 13, que nosotros como discipuladores, porque esa es la idea, ser discipuladores, preguntarle a nuestro discípulo, bueno discípulo, ¿qué piensas tú que es Jesús? Eso le preguntó Jesús a su discípulo, obvio. Y los discípulos, pero no qué pensaban ellos, sino qué pensaba la gente. Entonces los discípulos dijeron, bueno, la gente piensa que tú puedes ser Juan, ¿no es cierto? Puede ser Juan el Bautista, que ya había muerto, ¿no es cierto? Recordemos que ya le habían cortado la cabeza. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y ahí le pregunta Jesús directamente a ellos. Bueno, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan que es Jesús? Ustedes pregúntenle a sus discípulos, ¿qué piensan que es Jesús para ti? Ahí se apresuró Pedro en responder esa pregunta. Y le dijo, en el versículo 16, respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló Padre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Jesús se alegró mucho de la respuesta de Pedro, y le dijo que esa respuesta no se la había revelado ni carne ni sangre, sino que directamente Dios que está en los cielos. Eso es lo que ocurre con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente nos redarguye, sino que también nos enseña. Prácticamente el Espíritu Santo habla lo que dice el Padre. Entonces cuando uno acepta a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros inmediatamente reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. Tal como dijo Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la roca sobre Jesús que le dijo a Pedro? Veamos cuál es la roca. Y el versículo, capítulo 16, versículo 18, vamos ahora. Y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. A ver si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. 1 Corintios 3:11. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Algunos dicen, sobre todo la Iglesia Católica, que Pedro sería el fundamento de la Iglesia, pero acá no. 1 Corintios 3:11 dice que el fundamento es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento distinto. Veamos un poquitito más adelante, en 1 Corintios 10, versículo 4. 1 Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida, dice Pablo, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esta roca era Cristo. El fundamento y la roca de la iglesia, el fundamento y la roca de nuestras vidas, el fundamento y la roca de nuestra creencia es Jesús mismo. Si alguien intenta colocar otra roca u otro fundamento, ya no se puede llamar cristiano. Los cristianos tenemos una sola roca y un solo fundamento. Y acá no se debe malinterpretar esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, por la declaración que tú dijiste,
edificaré mi iglesia, y las potestades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra mí, dijo Jesús. Y así, el versículo, ¿cómo se llama? 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, el versículo 21, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se acuerdan del tercer día? La señal de Jonás. Tercer día, iba a resucitar. Muerto y resucitar. Y uno se pregunta de inmediato, ¿cuál es la declaración del Evangelio? Si uno quisiera declarar el Evangelio, nosotros nos reconocemos evangélicos, pero ¿saben qué? A nivel nacional, a nivel mundial, el 90% de los evangélicos no saben declarar qué es el Evangelio, no saben declarar el Evangelio. Y acá Jesús lo declaró. El Evangelio no es más que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y aquí dice, en el 21 dice que Él debería ser muerto y resucitar. O sea, era muy importante que fuera a Jerusalén. Pero Pedro no pensaba así. No pensaba que Jesús debía ir a Jerusalén. Pedro tomó a Jesús y lo apartó. Quizás para darle un consejo, quizás para, quién sabe para qué cosa. Pero acá Jesús identificó cuáles son los motivos de esta declaración de Pedro. El 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, o sea, muerto y resucitar. Imagínense, el fundamento del Evangelio. Pero Jesús viéndole le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese es el problema con toda la humanidad, que ponemos la mira en las cosas de los hombres y no las ponemos en la mira de las cosas de Dios. Recién hace poco Jesús se había alegrado mucho con la declaración de Pedro. Pedro, si tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora dice que Pedro es una roca, pero ¿qué roca? De tropiezo. Mira cómo cambia la actitud de las personas con un poquito de tiempo nomás. Después de ser una piedra, ¿no es cierto?, que deberíamos escuchar, la declaración de Pedro, ahora Pedro pasa a ser una roca de tropiezo. ¿Por qué? Porque estaba colocando las miras en las cosas de los hombres y no las de Dios. Jesús después hace una declaración. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué habrán entendido los primeros personas que le están escuchando a Jesús que tomara su cruz? ¿Saben cuando a alguien le decían, toma tu cruz? Significa, bueno, normalmente era un funcionario romano que le decía, oye, toma tu cruz. ¿Por qué razón? Porque esa persona ya había sido condenada. ¿Condenada a qué? A muerte. Todos los que tomaban su cruz eran condenados a muerte. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús a los hombres cuando le dice, tome su cruz y sígame? La cruz era un símbolo de muerte. Debía negarse a sí mismo. Y aquí empezamos a hablar un poco del libre albedrío. Nosotros, como cristianos, tenemos libre albedrío, pero voluntariamente hemos renunciado a ese libre albedrío. Aquí dice, si alguno quiere, notemos la palabra quiere, venir en pos de mí. O sea, nos está dando a escoger, ¿tú quieres venir en pos de mí? Nosotros podemos responder afirmativamente o negativamente. Pero si respondemos afirmativamente, ya estamos negando nuestro libre albedrío. Porque cuando aceptamos a Jesús, lo aceptamos en dos formas. Primero, como nuestro Salvador. Segundo, como nuestro Señor. Algunos invierten. Primero como nuestro Señor y segundo como nuestro Salvador. Jesús no es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor. Tiene que ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. Y para ser nuestro Señor debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Es decir, dejar a un lado nuestro libre albedrío. El versículo 28, muchos comentaristas dicen que el versículo 28 no debería estar en el capítulo 16, sino que debería pertenecer al capítulo 17. Y queda con una frase un poquito extraña. Dice, de cierto os digo
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Recordemos que Mateo, el tema principal de Mateo es el reino de Dios. Juan el Bautista predicaba el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús predicaba el reino de Dios también. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y saben que los primeros discípulos también predicaban el reino de Dios. Ese era su tema. Todos los cristianos primitivos predicaban el reino de los cielos. Bien, entonces este versículo que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. A ver, veamos lo que dice 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Veamos 2 de Pedro 1. Es muy importante lo que dice acá Pedro, porque primero Pedro estuvo en la transfiguración. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18. Pedro dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Aquí está hablando justamente de la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vamos a ver por qué Pedro dice esta cosa y dejamos marcadito. ¿Ya? Vamos a volver nuevamente a Mateo capítulo 17, versículo 1. ¿Por qué dice esto? Versículo 1 de Mateo 17. 6 días después que hizo esta declaración Jesús, dice que algunos no verán la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre. 6 días después Jesús tomó a Pedro, imagínense, Jacobo y a Juan, su hermano, 3 personas, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué significa transfigurarse? Transfigurarse viene de la palabra griega que significa metamorfosis. Metamorfosis. Significa cambiar el aspecto o transformarse en otra cosa. Por ejemplo, la metamorfosis más dramática que existe en la naturaleza es cuando un gusano se transforma en mariposa. Si uno ve, el gusano no tiene nada que ver con la mariposa. El gusano tiene unas características muy distintas a las de la mariposa, hasta su alimentación es distinta. Esa es una metamorfosis. Cambió de un gusano, pasó a ser una mariposa. Lo que ocurrió acá, la transfiguración, es exactamente la misma idea. El versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. ¿De quiénes? De Pedro, Juan y Jacobo. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración es un anticipo de lo que va a ser nuestra esperanza, de ser igual a Jesús. Es nuestra expectativa. Veamos en 1 de Juan 3, versículo 2. 1 de Juan 3, versículo 2. Perdón. 1 de Juan. Primero de Juan 3, versículo 2. Juan dice lo siguiente, que estuvo ahí también, en la transfiguración. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se fijan? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, la transfiguración fue un evento muy significativo, porque a eso nosotros debemos aspirar a llegar. Nuestro cuerpo será transformado, igual que
del gusano a la mariposa. Y ya no tendremos ninguna enfermedad. Imagínense ahora cuánta gente se está muriendo por el tema del coronavirus. Hoy día en la mañana ya dijeron que había muerto una señora de 80 y tantos años. Una señora que estaba postrada, o sea, que no podía salir. Vinieron algunos familiares quizá y la contagiaron. Pero por su edad y por ser la edad crítica que ataca esta enfermedad, falleció. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer nuestro culto en nuestro templo? Precisamente por lo mismo, estamos guardando una cierta cuarentena, ¿no es cierto? No podemos juntarnos. Bueno, cuando se cumpla todo lo que dijo Dios que se iba a cumplir, nuestros cuerpos van a ser transformados. Ya no habrá más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedades, porque ese fue el plan primario de Dios. Si Adán y Eva fueron los que trastocaron todo el plan de Dios, el plan de Dios no fue que muriéramos, el plan de Dios no fue que nos enfermáramos, el plan de Dios no fue que tuviéramos ninguna de este tipo de necesidades que estamos teniendo ahora. Pero todo eso va a ser restaurado. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús en su nuevo reino. Nosotros no estamos esperando a una nueva situación económica acá en Chile, tampoco estamos esperando una nueva situación de salud. Estamos esperando, ni siquiera estamos esperando un nuevo gobierno ni una nueva constitución. Estamos esperando un nuevo reino. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Y que va a venir con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 3, 17, versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fíjense que Moisés es el reflejo de lo que es la ley. ¿Y Elías qué es lo que es? El reflejo de lo que es ¿qué cosa? Justamente lo que está usted pensando, la profecía, los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. La ley nos recuerda que nos enseña lo que es el pecado, nos acusa con el pecado. ¿Ya? Tiene que ver con el pecado. Moisés, con la ley, nos evidencia en el pecado que vivimos nosotros. Elías, con la profecía, nos recuerda el nuevo pacto. Ambos los dos, tanto Moisés como Elías, apuntan hacia Jesús. Uno, la ley, otro, la profecía. Y ambos estaban hablando ahí con Jesús. El 4. Bueno, Pedro quedó obnubilado por esta situación. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Tomó ante una iniciativa dando idea que seguramente no era la idea que tenía Jesús para ese momento. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, colocando a Moisés y Elías a la misma altura que Jesús. Quizás también Pedro pensaba, bueno, aprovechemos que se queden un par de días, porque por eso van a hacer la enramada, para que se duerman ahí, que nos despierten otro día y así se la lleven. Una semana quizás pensaba Pedro, van a estar con nosotros, sería muy bueno aprender de ellos, pero esa no era la idea. No era la idea. Y no paraba Pedro de hablar. Fíjese en versículo 5. Mientras él, o sea Pedro, aún hablaba, no sé si será el momento de hablar estando Jesús con Moisés, con Elías, estar hablando, no sé. Pero mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voy a agregar algo. Pedro, a él oíd. Ahora ponga su nombre. No sé, Luis, hermana Faustina, Pati. A él oíd. O sea, Pedro guarda silencio y empieza a escuchar a Jesús. Este es un testimonio muy especial. La otra vez que se vio fue cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dios a la única persona que le ha dicho: este es mi Hijo amado, es a Jesús. Es a Jesús. Nosotros tenemos que hacer caso de eso, escuchar a Jesús. Llegamos al Padre por medio de Jesús. Cuando Dios no nos ve a nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesús, no nos ve a nosotros, Él ve a Jesús. Nosotros estamos cubiertos por Jesús. Pedro no tenía ningún problema con Jesús como el Mesías.
Recordemos lo que dijo Pedro anteriormente. Dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, el Dios viviente. Pero Pedro sí tenía muchos problemas con el Jesús del siervo sufriente. ¿Se acuerdan que después dice, no, pero ¿cómo vas a ir a Jerusalén si te van a matar? Tenía muchos problemas, tenía problemas contradictorios. Por un lado, aceptaba a Jesús como el Mesías, pero por otro lado no aceptaba a Jesús como el siervo sufriente. Vamos a ver que Jesús, ya lo hemos visto otras veces, Jesús tenía un currículo, ¿no es cierto? Cuando nosotros enviamos un currículo a una empresa, colocamos, por ejemplo, don Juan, ¿no es cierto? Experto en tal cosa, tiene muchos años trabajando en esta empresa. Jesús también tiene su currículum. Y el currículum de Jesús, que Pedro tenía que saberlo, se encuentra en Isaías 53. Veamos Isaías 53. Jesús tenía un currículum impresionante. Y en los tiempos que estemos pasando mal, recordemos el currículum de Jesús. 53, versículo 3. Miren cómo empieza el currículum de él. Jesús de Nazaret, empieza el título, ¿no es cierto? Currículum, Jesús de Nazaret, edad 33 años. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se imaginan el tremendo currículum que tenía Jesús? Eso no lo aceptaba Pedro. Si no fuera por ese currículum, ¿no es cierto?, como le digo yo, nosotros no tendríamos la posibilidad, el mundo no tendría la posibilidad de la salvación. Porque Él fue el Cordero inmolado por todos nuestros pecados. Y por eso tenemos la puerta abierta de entrada al reino, que eso es lo que predica y lo que reafirma Mateo. En todo el libro de Mateo, el reino. No hay nada más importante que el reino, ni para Dios, ni para Jesús, ni para nosotros. Lo más importante es el reino, restablecer el reino que se perdió. El 17:6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué discípulos? Pedro, Juan y Jacobo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no tengan miedo. Y alzando de ellos sus ojos, a nadie vieron sino que solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, muy importante, ¿por qué razón? Porque los judíos estaban esperando a un Mesías que iba a restaurar el reino, es cierto, iba a restaurar el reino, pero terrenal. Lo que Jesús vino es a restaurar el reino espiritual. Posteriormente va a restaurar el reino terrenal, ¿no es cierto?, cuando venga en gloria y majestad. Pero ahora la idea era restaurar el reino celestial. Le dijo Jesús en el versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y eso se lo recalcó. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es una pregunta interesante, porque así dice, que Elías venga primero. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mire, veamos en Mateo 11:14. Jesús reconoció que que Juan el Bautista era Elías. Mateo 11:14. Dice así. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Se fijan? Jesús reconoció que Juan el Bautista
Era ese Elías que estaban esperando. Pero Jesús le dijo en el versículo 12, más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, pero como a Jesús no lo recibieron como el Mesías, por eso en algún momento hay una controversia acá. Hay mucha, entre los estudiosos de la Biblia, entre los comentaristas, hay una controversia. Porque resulta que en un momento los fariseos le preguntaban a Elías, a Juan el Bautista, oye, ¿eres tú Elías? Y Juan el Bautista respondió, no, yo no lo soy. Pero vimos ya que Jesús reconoció que Juan el Bautista era el Elías. Acá dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre. Vamos a ver un versículo que está en Malaquías. Un poquito más atrás, el último libro de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Versículo 4. 4. Malaquías 4, versículo 4. Acá, 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Pero cuándo? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, con estos versículos y la negación de Elías, perdón, de Juan el Bautista ser Elías, se dice que algunos opinan de que en realidad Elías formalmente va a venir antes o el día de Jehová. No sería en esta época. Si a Jesús lo hubieran recibido realmente como el Mesías, ahí Juan el Bautista habría cumplido al 100% su mandato de ser el Elías que estaban esperando. Bueno, ahí ustedes pueden averiguar un poquito más con los comentaristas, pero esa es la opinión que yo escuché de algunos, o sea, que yo pude leer de algunos comentaristas, que Juan el Bautista habría cumplido su papel 100% de Elías si es que hubieran recibido a Jesús como el Mesías, por lo que dice acá Malaquías. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Bien, hermanos, vamos a quedar hasta acá. Pónganme sus comentarios, vamos a ver cómo resulta esta clase. Si resulta bien, podemos hablar con el pastor para hacer los estudios bíblicos también por este mismo sistema. Y tomémoslo como un ensayo, veamos cómo nos resulta. Nada oficial, obviamente, sino como un pequeño ensayo. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen día y cuídense, por favor, porque el coronavirus no hay cura, ustedes saben. Nosotros en el hospital no tenemos ventiladores mecánicos suficientes para atender a todos, así que ¿cómo se llama? Se contagia a mucha gente. A nivel mundial tampoco, en ninguna ciudad del mundo hay suficientemente equipos para atender a todas las personas. Por lo tanto, la mejor cura que existe ahora, como dicen, es estar en su casa, cuidarse, lavarse bien las manitos y esperar en Dios que va a cuidar a todos sus hijos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.